Las grandes potencias que se enfrentaron a los regímenes totalitarios durante la Segunda Guerra Mundial no se quedaron de brazos cruzados una vez que esta finalizó. Al contrario, un nuevo conflicto venía germinando desde que, en 1917, la Revolución Rusa triunfara y diera origen a la Unión Soviética un par de años más tarde. Las diferencias irreconciliables entre los sistemas sociales y económicos involucrados llevaron al mundo a una hecatombe de destrucción que amenazó con la aniquilación total. Este conflicto, que comienza inmediatamente después de la guerra más grande que haya experimentado la humanidad, se denominó Guerra Fría, ya que los principales bloques enfrentados, el capitalista y el comunista, no se responsabilizaron directamente de sus acciones, dejando que la influencia, el espionaje y el apoyo a regímenes afines a su ideología hicieran el trabajo. Por supuesto, quienes sufrieron las consecuencias fueron sus súbditos y aliados, los países satélites que tuvieron que elegir tal o cual bando, las naciones que pretendían tomar sus destinos entre las manos, mientras fusiles y bombas los cercaban desde todas las direcciones. La Guerra Fría es el conflicto que, de muchas maneras, sentó las bases del mundo como actualmente lo conocemos. El factor principal de este conflicto fue de tipo ideológico. Revisemos brevemente qué es lo que defendían ambos bandos, aunque es necesario hacer la salvedad de que ambas ideologías enfrentadas no pueden ser resumidas solo en un par de frases. En primer lugar, y liderado por Estados Unidos, tenemos al bloque capitalista, que siendo la base del mundo occidental desde que durante la Ilustración se implementó el liberalismo económico, abogaba por el derecho de libertad económica, la no intervención del Estado en la economía y la predominancia de la propiedad privada y los vaivenes del mercado como único regulador. Como este sistema liberal generó una sociedad de clases, donde solo los poseedores de los medios de producción vivían humanamente bien, dejando a la mayoría de la población obrera sumida en la miseria y creando a su vez países satélites explotados por las potencias dominantes, surgieron una serie de alternativas para combatirlo. El comunismo fue la principal de estas ideologías, y en ella se basaba la Unión Soviética. Contrario al liberalismo, esta ideología basaba su intención en la socialización de los medios de producción, una mayor injerencia del Estado en la planificación económica y una redistribución de la riqueza. El llamado socialismo científico, planteado por Marx y Engels, fue el que predominó y se expandió en una serie de revoluciones y golpes que derrocaron los sistemas capitalistas anteriores. El primero de ellos fue la Revolución Rusa, que marcaría pauta para las naciones que quisieran seguir sus pasos. Durante la Segunda Guerra Mundial, estas potencias no se vieron en la necesidad de enfrentarse directamente, al existir una amenaza mayor de por medio. Pero una vez el enemigo común estuvo derrotado, las diferencias entre capitalistas y comunistas se volvieron irreconciliables. Una de las razones de por qué las naciones líderes no se enfrentaron de manera directa fue el desarrollo astronómico que alcanzó la ciencia armamentística. Hacia 1949, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética ya tenían armamento nuclear. Bastaba un inicio, una chispa, una amenaza, para que el planeta entero ardiera en las llamas de la fisión nuclear. Esto no impidió, por supuesto, arrasar países con menos importancia para la política global, como si no fuesen más que tableros de los que disponer fichas, con seres humanos como peones intercambiables. Todo sea por la ideología. Luego de las conferencias de Yalta y Potsdam, en donde se dieron cita antes y después del término de la guerra, los Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Soviética, se gestionaron los cambios necesarios para castigar a los perdedores y organizar la nueva política mundial. Entre los acuerdos alcanzados se cuenta la desmilitarización y fraccionamiento de Alemania, la creación de las Naciones Unidas y los juicios a los criminales de guerra, en Nuremberg. Se establecerían asimismo los límites territoriales para lo que más tarde sería llamado la Cortina de Hierro, una barrera en el este de Europa que separaba el bloque comunista del occidental capitalista. En los años venideros, y a pesar de las intenciones diplomáticas, ambos bloques se enfrentaron indirectamente en una serie de conflictos subsidiarios, golpes de Estado comunistas o procapitalistas, guerras de independencia coloniales, crisis políticas y levantamientos populares. Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, estos enfrentamientos se suceden por todo el mundo. Así es que tenemos a Corea, Indochina, Laos, Vietnam y Afganistán, por nombrar algunos. Es en este contexto en el que se desarrolla la Revolución Cubana, que triunfa finalmente en 1959, y que será la excusa de Estados Unidos para implementar un intervencionismo agresivo que culminará con una serie de dictaduras militares en toda Latinoamérica. Este enfrentamiento ideológico llevó a la acuñación del término mundo bipolar, ya que para ser parte de las maquinaciones políticas internacionales era necesario estar en uno u otro bloque. Sin embargo, a mediados de los años 60 comienzan los procesos de descolonización de los antiguos imperios, formando un nuevo bloque que pretendía mantenerse desalineado de las grandes potencias. Al ser el bloque capitalista el primer mundo y el comunista el segundo, toda esta nueva oleada de naciones que consiguieron sus independencias tras procesos violentos o pacíficos comenzaron a ser llamados el tercer mundo. Si bien el contexto de Guerra Fría ya quedó obsoleto, aquel término sigue usándose hasta el día de hoy para referirse a los estados subdesarrollados que, hasta la fecha, siguen siendo depredados por sus recursos naturales, con ineficientes sistemas de gobierno y altas tasas de corrupción e insatisfacción civil. La Guerra Fría se caracterizó por la amenaza constante a la destrucción masiva proporcionada por la tecnología nuclear.
desarrollándose en paralelo una carrera armamentística de proporciones, centrada en el uso de la información y el espionaje. Como las ideologías enfrentadas se servían de la propaganda para difundir sus ideas y visión del mundo, se desarrolló también la llamada carrera espacial, que, como meta, buscaba un ganador que se hiciera con el dominio del cielo y el espacio. Estados Unidos fue el ganador al, en 1969, llevar una expedición tripulada a la Luna. La Guerra Fría tuvo un impacto cotidiano en la sociedad mundial gracias a los medios masivos de comunicación, que alcanzaron su edad dorada durante el periodo. La radio, la televisión y el cine fueron utilizados para transmitir propaganda, al tiempo que le daban cabida a la contracultura para denunciar los abusos de tal o cual régimen. Uno de los cambios más evidentes fue la consolidación de los movimientos pro derechos humanos, nacidos al amparo del fin de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en Estados Unidos, entre los que se cuentan la revolución de la contracultura hippie, la lucha por la igualdad femenina y por los derechos de los afroamericanos, todos estos grupos habiendo sido en mayor o menor medida marginalizados por el sistema. La Guerra Fría llegaría a su fin con el colapso de la Unión Soviética, debido a una serie de eventos y reformas que terminó por derrumbar la unidad del bloque oriental, presenciando el alzamiento de movimientos independentistas en sus ex naciones aliadas, en la transparencia de la corrupción e ineficiencia del gobierno central, y en la mala adaptación política, económica y social que la Unión fue incapaz de enfrentar. La caída del muro de Berlín en 1991 fue el final simbólico para una larga lucha ideológica de más de 40 años, y cuyas consecuencias podemos experimentar hasta el día de hoy.